Muy, pero muy buenas noches. Una vez más, nuestra sala de estudio de la Escuela de Ayudar, los días miércoles a las 22 horas. Quien te saluda, el pastor Marcelo Capobianco, y hoy tenemos un encuentro especial con nuestro profesor, nuestro hermano, amigo, queridísimo Cristian Cifuente, desde Rosario, Argentina. Muy buenas noches, Cristian. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, que el Eterno bendiga tu vida. Gracias por esta oportunidad tan linda de estar en la familia de Ayudar y empezando la clase. Hoy hace tiempo que no estaba, me había pegado un tiempo de vacaciones, me fui de vacaciones a San Rafael con vos. Nos fuimos un poco de trabajo. En realidad fuimos a trabajar, fuimos a hacer algo muy bonito, a representar a gente que, bueno, como ya lo sabían, que necesitaba de nuestra ayuda en este caso, y para eso estamos, para ayudar a aquel que lo necesita. De todo nuestro corazón, fue muy lindo, fue muy placentero, y pasamos una velada también muy bonita. Pero bueno, ahora estamos acá para aprender, Marcelo. Qué lindo que es aprender, qué bonito que es. Es como dijiste, ¿viste? Llegás cansado, 15, 16 horas de trabajo, 12 horas de trabajo sin parar. Llegás, como quien dice, como flash, te cambiás, viste, como Superman, te bañás y te pusiste la camisa, te tiraste el perfume y tienes un olor grato y decís, wow, hoy quiero estar con la familia de Ayudar. Bueno, hoy vamos a empezar suave, un tema que es muy, muy, muy importante, que es la idolatría. ¿Qué es esa palabra que, wow, viste que la gente dice, yo tengo ídolos, ¿sí? Este es mi ídolo, no sé, yo soy fan de tal persona. Entonces vamos a diferenciar algunas cosas y vamos, sobre todas las cosas, como es una escuela bíblica, vamos a ver qué dice la Biblia o qué conceptos nos puede tirar sobre el tema de la idolatría. Un tema que a lo mejor más de alguna vez lo habré escuchado, pero hoy lo vamos a profundizar en un par de clases donde luego daremos un montón de apoyo, ¿sí? Hay que, en este caso, ser claro, ¿sí? Que si hablamos de la Biblia, hablamos del pueblo de Israel. Pero no solo nos vamos a enfocar en esto, sino que nos vamos a enfocar a nivel mundial. Ustedes conocen muchos la arqueología, y yo creo que ustedes han visto la arqueología de Perú, ¿sí? Han visto la arqueología de México, han visto sobre todo la arqueología de los egipcios, han sabido un poco de Sumeria, un poco sí, de los caldeos, han sabido un poco de los babilónicos, de los medos, de los persas, de los griegos, de los romanos. Bueno, en casi todos los pueblos del mundo constantemente han ido una y otra vez a ser pueblos idólatras. ¿Y qué es esto? ¿Y bajo qué concepto? Ustedes se fijaron que en estas cosas que yo les nombré en nuestras distintas naciones, ustedes vieron que siempre van a encontrar pirámides. ¿Te diste cuenta de eso, Marcelo? Las vas a encontrar en Perú, las vas a encontrar en México, las vas a encontrar en Egipto, las vas a encontrar en todos lados. Va a haber Babilonia, y fíjate que todas tienen forma de una montaña, ¿sí? ¿Por qué? Porque antiguamente se creía que si el hombre llegaba más alto, recuerda el relato de la Torre de Babel, ¿sí? Que si ellos se acercaban más al cielo, estarían más cerca de las divinidades. Será el concepto global o cultural o sociocultural de las épocas. Y estamos hablando de miles de años de atrás, ¿sí? Y no podemos juzgar, y esto es algo que debemos entender cada vez que abordamos el tema y vamos a aprender, no debemos juzgar al mundo antiguo con los lentes que hoy tenemos, ¿sí? Es como querer juzgar a mi abuelo, ¿sí? Con un estado de WhatsApp de hoy. ¿Por qué? Porque mi abuelo no va a entender el estado de WhatsApp, no va a entender ni nosotros entendemos bien las redes sociales, tampoco, ¿sí? Que nos acercamos al medio siglo, te imaginás, nuestro ancestro, muy difícil. ¿Por qué? Porque no era cosa de su época. Entonces, como siempre lo digo, los lentes, el contexto que ellos vivían, que se manejaban, era totalmente distinto al nuestro. Por ejemplo, Marcelo, si había un terremoto, ¿sí? Hoy en día sabe, claro, se mueven las capas tectónicas, o si hay un volcán muy cerca, empieza a temblar, y vos ya sabés lo que sucede, el magma, empieza, claro, ellos no tenían idea científicamente de nada de eso. Para ellos temblaba y era un dios que estaba pidiendo, ¿sí? Que se le hiciera sacrificios o estaba demandando algo. ¿Por qué? Porque en esos cataclismos moría gente. Venía un huracán y arrasaba, y venían tornados en medio del huracán y arrasaban ciudades,
¿Y qué decía la gente? Los dioses se enojaron, ¿sí? Entonces, por eso los conceptos del mundo, de la gente, de todas las culturas eran, por ejemplo, los griegos, los romanos, que tenían sus dioses y todos se parecían con los mismos conceptos. Teníamos a Poseidón, ¿sí? Teníamos a Zeus, teníamos distintos dioses para distintas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mundo y la gente no tenía el concepto científico de hoy. O sea, hoy juzgarlos a el mundo antiguo sería muy malo, sería poco sapiensal. No estaríamos jugando con las mismas cartas, ¿sí? Es como hay un dicho, ¿viste? Yo no puedo juzgar un pez como un mono para trepar un árbol, sería no sería equitativo, entonces cada uno debe juzgarlo de acuerdo al tiempo. Entonces ellos tenían un poco de luz, no digo no inteligencia, tenían mucha inteligencia, mucha capacidad, pero no tenían a lo que se llama el conocimiento de la ciencia, ¿sí? Y de que ha avanzado mucho hoy, y que hoy tenemos ciertos conceptos distintos. Por ejemplo, sabemos que si hay un temblor, ¿sí? Y el temblor, el epicentro es en el mar, lo más probable es que las ciudades costeras reciban un maremoto, y no que es Poseidón que se enojó y se levantó roncando, y viene el maremoto y ahoga a la gente porque la gente no ofreció sus sacrificios o sus niños, ¿sí? En sacrificios a este Dios. ¿Y por qué entro en este concepto? Vamos a compartir pantalla, a ver si tenemos la lámina. Bien, por acá estamos. Uy, tengo la lámina ya avanzado. Bien. Ahí está. ¿Podemos ver ahí? Bien. Vamos a ir en el concepto rápidamente para que... Ahí está. Bien. Tenemos ahí acá una imagen que voy a empezar a hablar suave sobre esto. Ya dije, vamos a hablar 2 o 3 clases sobre esto para ir generando una buena perspectiva y un buen conocimiento y una buena data sobre este tema. Una palabra que nosotros conocemos mucho, idolatría. Yo les presento un pequeño dibujito, ¿sí? Ustedes ven ahí que es una obra de arte, y ustedes van a ver que lo que hay es el becerro de oro, ¿sí? Esto es lo tipifico para que ustedes puedan ver. Más de alguno vio Moisés y los 10 mandamientos, quién no estuvo viendo la serie hace poco, quién no leyó alguna vez la Biblia, quién no vio en fin de año o en épocas de la Semana Santa, las películas y se nombra a Moisés, y siempre este episodio del becerro de oro. Entonces, claro, se le nombra a los israelitas donde... Hola, si alguien puede silenciar el micrófono, por favor, ¿me pueden ayudar? Bien. Siempre este concepto o este tema del becerro de oro nace en las mentes de la gente porque ya es algo conocido. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo sucedió? Ya lo vamos a ver, no es el tema en final de tocar hoy, pero sí quiero decir que el episodio del becerro de oro tiene que ver con lo que los israelitas vivieron como esclavos en Egipto y lo que ellos tenían como concepto, lo que ellos algunos entendían cómo eran las situaciones. Entonces también tenían que ver con las deidades de Egipto, ¿sí? Y por eso recurrieron a hacer un becerro de oro, y vemos todo el relato y lo entendemos, ¿sí? Y esta narrativa nos quiere enseñar que la gente, aunque haya vivido cosas importantes con el Eterno, con Hashem, con Dios, que a lo mejor no lo veía y que no tiene una imagen visible de él, ¿sí? Se haya querido hacer una imagen tangible, patente, vista, y algo que ellos reconocían como algo importante, ¿sí? Para poder adorar. ¿Por qué? Porque ese es el concepto que todo el mundo y el ser humano constantemente cae una y otra vez en esta situación. El concepto del monoteísmo, ¿sí? Y quiero que me presten mucha atención, no es un concepto que los judíos tenían o el pueblo de Israel tenía inmediatamente, ¿sí? Sino que este concepto se fue desarrollando. ¿Por qué? Porque si leemos las escrituras bajo el contexto de las ciencias bíblicas y vemos con los ojos muy claros, vamos a ver cómo el pueblo a través del tiempo siempre caía en estos actos idolátricos. ¿Sí? Siempre tenía o caía al dios Baal, a la diosa Ashera. ¿Sí? Vemos el episodio que todos conocemos y que hace muy poco estuve enseñando sobre él, cuando una mujer, Sidonia,
¿sí? Tenía al pueblo de Israel sometido bajo una idolatría también, donde tenía muchos sacerdotes, donde dice que eran sacerdotes de Baal y de Asera, ¿sí? Una diosa de la fertilidad, la diosa del cielo, por así decirlo también, y que tenía muchos seguidores y donde había un hombre llamado Elías que luchó contra ellos y bueno, salió vencedor. Y recordemos que bueno, él pasa una situación difícil y en un momento dice que habla con el Eterno, habla con Dios y le dice, mirá, Señor, soy yo el único que he quedado y encima me buscan para matarme. Dice que la palabra de Dios para él fue la siguiente, tranquilo Elías, tranquilo, no te hagas el canchero, no soy el único, no soy la última Coca-Cola en el desierto, no soy la única taza de yerba que queda para tomar mate en medio de la montaña. Tranquilo, Elías. Hay 7.000 rodillas que no se doblaron ante la idolatría. Hay 7.000 personas o mucha gente que igual que vos no cayó tras la idolatría, tras esos dioses que se genera el hombre. ¿Sí? Y esto lo quiero dar a entender ahora muy de a poquito, ¿sí? Y quiero que ustedes me puedan seguir. Si de los griegos nos dieron las ciencias naturales, la filosofía y arte, los romanos nos dejaron la estructura gubernamental y la ingeniería, de los persas tenemos la poesía y la astronomía, eso es muy importante, de los chinos el papel, la impresión, la pólvora, la acupuntura y más filosofía, de los hebreos y de los judíos podemos aprender sobre el monoteísmo, ¿sí? Para que podamos entender, ¿sí? Israel fue desarrollando este esquema monoteísta de creer en un solo Dios, un Dios invisible, un Dios que no se ve, un Dios que está en todo lugar, un Dios que ningún hombre ha visto ni puede ver jamás, ¿sí? Un Dios determinado, nombrado como Elohim, ¿sí? Determinado como Hashem, como el nombre, el poderoso, el que está sobre todas las cosas, como la energía más poderosa del universo, para que ustedes me lo puedan entender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que Dios, o el concepto del eterno o de la divinidad, es ruaj, es espíritu, es fuerza, es poder, ¿sí? Es energía, es luz. Entonces, bajo ese entendimiento, los hebreos desarrollaron una fe monoteísta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en sus inicios vemos como, y en el desarrollo, obvio, de la nación de Israel y en el desarrollo de la Biblia, vemos como la gente constantemente caía en la idolatría. Vamos a ver patriarcas que tenían esposas de patriarcas que tenían ídolos, vamos a ver suegros de patriarcas que pertenecían a otras naciones y adoraban ciertas estatuas. Vamos a ver que los israelitas caían una y otra vez en la idolatría, siguiendo a las dioses, siguiendo a diosas, dioses que ellos mismos hacían con su mano. ¿Qué es idolatría? Idolatría es formarse, ¿sí? Un concepto aún de Dios equivocado, ¿sí? Y darle forma humana, darle forma de objeto, darle forma de algo creado, darle forma de algo, de una creación. Dios, y en el concepto hebreo, Dios no es creación, Dios es creador, está por encima de todas las cosas. Por ende, todo aquello que se haga bajo el cielo y sobre la tierra o en el mar, y que se tome como una figura y diga, no, pero es un santito, este es un pescadito santo y bueno, y yo le rindo culto y le llevo flores, como vimos en la primera imagen, ¿sí? Del becerro de oro, y ven que ahí hay ofrendas, hay cosas que están puestas ahí, y es una figura. Eso es idolatría, ¿sí? Eso es algo que en el concepto hebreo y en el tiempo del desarrollo de la nación de Israel, se entiende como algo que está mal, como algo que al Eterno, a Dios, a la energía suprema, no le agrada, porque Dios no tiene forma. ¿Sí? En un desarrollo de este discurso, de esta expresión, el salmista dice, el cielo cuenta la gloria del Eterno, y el firmamento la obra de sus manos. ¿Sí? La tierra es el estrado de los pies, es decir, no hay nada que lo contenga. ¿Sí? Entonces, como un Dios es inmortal, no nació, no murió, no tiene necesidad de ir al baño,
un Dios que, por así decirlo, en el concepto que tiene ojos humanos, tiene que ver con las características humanas que el hombre le da a Dios. Por ejemplo, antiguamente cuando se le ofrecía una ofrenda, se decía que se le daba un olor fragante, un olor grato a la deidad, a Dios, ¿sí? Como si Dios tuviera nariz para respirar, pero ese concepto lo tiene el hombre para poder asemejar ciertas cosas, ¿sí? Darle formas, antropomorfismo se llama eso, y características humanas al Eterno. Entonces, todo lo que es contrario a eso es idolatría, ¿sí? Y bueno, y por eso queremos ver algún texto, ¿sí? De los judíos o de los hebreos. Realmente nosotros recibimos el monoteísmo, ¿sí? Ya se desarrolló a través de los años, es decir, nuestra cultura está totalmente plasmada bajo muchas de sus premisas. Por ejemplo, las 10 palabras o expresiones, el llamado decálogo, conocido comúnmente como los 10 mandamientos, que en realidad es un resumen de toda la constitución del pueblo de Israel, ¿sí? Dada en el Sinaí, saliendo de Egipto, donde se formó una nación y donde se hizo una constitución y donde el centro era el monoteísmo y de poder tener como centro o como eje de su vida, de sus leyes, ¿sí? Era el Dios eterno a quien ellos servían, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito y vamos a leer unos 6 versículos que tengo de la Biblia, ¿sí? En Éxodo capítulo 20 me tomé de una versión nazarena, y dice lo siguiente: entonces Elohim, en algunas Biblias dice Dios, habló o pronunció todas estas palabras diciendo: yo soy Hashem, tu Elohim, ¿sí? Quien los sacó de la tierra de Mitzrahim, es decir, significa de la tierra de Egipto, fuera de casa de la esclavitud. Y el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás para ti imagen tallada de ningún tipo de representación, de ninguna cosa arriba en el cielo, es decir, ni del sol, ni de las estrellas, ni de la luna, ni de Júpiter, ni de Marte, ni de Saturno, ni de un pájaro, de una avestruz, no sé, una avestruz no vuela, pero no sé, de un bicho volador, de nada, de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, es decir, nada de animales, cuadrúpedos, ser humano, nada, ni una montaña, nada. ¿Sí? No harás representación de nada de eso, ni debajo de las aguas. Ahora, no te inclinarás a ellas, no les servirás, es decir, no le hagas reverencia a nada creado, a nada de la creación, porque yo, Hashem, tú Elohim, soy celoso, castigando a los hijos por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian o me aborrecen, dice en alguna. Es decir, está haciendo una expresión como que no amas a Dios por hacer estas cosas. Pero doy misericordia, ¿sí? Hasta la milésima, hasta 1000 generaciones, aquellos que me aman y obedecen mis votos, es decir, mis mandamientos. Entonces, ¿qué es la idolatría en hebreo? En hebreo es una palabra que usan mucho los judíos, que es Avodah Zará, ¿sí? Que significa un culto extranjero, algo que no está determinado en la nación de Israel, llamado es idolatría o una adoración extraña. ¿Por qué? Porque en su constitución el pueblo de Israel tenía claro que uno de sus mandamientos era no hacerse ninguna imagen ni ninguna semejanza de nada, ni de un perrito, ni un gatito, ni de un ser humano, ni de una persona que hizo el bien. Por ejemplo, hay muchas, ustedes van a ver que hay mucha gente, si tú vas a la India, si vas a cualquier otra parte del mundo, vas a ver que tiene un montón de dioses y un montón de ídolos, y uno para cada cosa: uno para el arroz, uno para el papa, uno para la lechuga, uno para el día, para la noche, para el lunes, para el martes, para el miércoles, uno para el mes de enero, para el mes de febrero, y así, y tienen para cada cosa, tienen un santo, para cada cosa tienen un ídolo o tienen un dios o algo que adorar. Lamentablemente, siempre el ser humano está dado a estas cosas. Pero ¿qué nos enseña la escritura? ¿Qué nos enseña el manual de la vida? ¿Qué nos enseña este conjunto de información, de libros, de sabiduría, de sapiencia? Que como
la energía suprema, el Dios eterno, Hashem, como le nombran, significa el nombre, el Dios todopoderoso de la creación, no tiene forma, ¿sí? No tiene, es espíritu, tú no lo ves, no lo tocas. ¿Por qué? Porque el hombre constantemente, ¿sí?, está acostumbrado a hacer ese tipo de situaciones. Y para poder acercarte de una mejor manera es poder evitar ese tipo de cultos y ese tipo de imágenes. Los romanos, por ejemplo, ridiculizaron las creencias de muchos judíos, considerando que era ilógico adorar a un Dios de todas las cosas. No puede ser un Dios que sea total de todo, no puede ser. ¿Por qué? Porque todos los demás conocían muchos dioses, no solo dioses griegos, que estaban romanizados, como Júpiter, Minerva, sino también los lares y más adelante los manes, que aunque fueran alma de los antepasados, también se adoraban, se respetaban con estatuillas y se despertaba un fervor religioso entre las multitudes. Entonces, para los pueblos que estaban fuera de Israel, le era muy complicado de entender que Israel tuviera tan solo un Dios y ese Dios, ¿sí?, no fuera un Dios, por así decirlo, con una imagen. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos sobre esto? ¿Y qué es lo que entendemos como idolatría? Vuelvo a decir, idolatría es algo, ¿sí?, que el ser humano, ¿sí?, crea bajo su perspectiva y su propia realización. ¿Sí? Y el ser humano constantemente crea ídolos vivos, ídolos muertos. Fíjate que sucede una cosa muy, muy importante cada vez que alguien muere. Cada vez que alguien muere, antes se le santificaba, ¿no? Venía la gente y la santificaba. Y cada vez que alguien muere, dice, ¡oh, pero esa persona era tan buena, pero era tan buena! No sé qué decirle, pero hay alguien que tiene el micrófono abierto, me parece, Marcelo. No sé si me ayudas, que estoy viendo acá, no me veo la imagen. Entonces, hay una persona tan buena, pero era tan buena, pero justo falleció. ¿Sí? Y todos se acuerdan de esa persona. Y después de eso, mucha gente, porque esa persona hizo tantas cosas buenas, pasa el tiempo y cierta religión la santifica. Ya no es un ser humano normal, ya es un ser humano que se ha elevado a otra dimensión y ya tiene una estatuilla, ya se le puede llevar ofrenda, ya se le puede pedir para que él interceda delante del Creador, cuando todas esas prácticas tienen que ver con prácticas que son de pueblos lejanos y que no nos enseña cómo acercarnos al Creador. Si tú tienes un libre acceso, te puedes acercar, puedes hablarle, como dice Marcelo siempre, decirle, papá, acá estoy, te necesito, necesito de ti, quiero acercarme de esta manera. No necesitas intermediarios, ¿sí? Porque justamente en el concepto hebreo hay un solo creador, ¿sí? Hay un solo Dios creador que está sobre todas las cosas, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Mucha gente, y si tú ves la historia y revisas, te vas a dar cuenta que no solo, ¿sí?, no solo la gente, ¿sí?, crea en ídolos, sino también a estos ídolos se le ofrecían sacrificios. Tú ves las pirámides que te nombré en un principio, los mayas, por ejemplo, ¿sí?, los aztecas, obvio. ¿Qué hacían? Hacían sacrificios humanos. ¿Para qué? Para poder frenar la ira supuestamente de los dioses. Y hay muchos documentales sobre esto, hay mucha historia sobre esto. Hay canales, ¿sí? Hay canales, un canal de una amiga mía que se llama Carlita, es Investigando la Historia, y hay muchos asiriólogos, vas a ver egiptólogos, y va a ver cómo enseñan de que todas estas culturas tenían esas costumbres. Habían pueblos que era tal su idolatría o su veneración a ciertos dioses hechos por el hombre y humanos, como hoy tienen en día algunos, no quiero ofender a nadie, pero el Gauchito Gil acá en Argentina, ¿sí? Y otros ídolos más que no conozco, en verdad que no me he puesto a controlar todos los ídolos que hay por ahí, pero la gente cree mucho en esas cosas. Y ¿sabes qué? Cuenta la historia que había gente que ofrecía su primer hijo, su primogénito, lo más preciado, es decir, nacían los bebitos o las niñas cuando ya tenían una edad de 12, 13 años y tenían la posibilidad de ser madres, las ofrecían en sacrificio, en holocausto. ¿Qué era eso? Las ponían en el fuego y se quemaban.
¿Por qué? Vuelvo a decir lo que dije antes, porque se tenía en el concepto, en esos años, de que los dioses tomaban como olor grato una fragancia como el holocausto, como cuando una carne se quema en el asado y dice, qué lindo olor asado, cuando los dioses pensaba la gente dentro de su gauchito Gil, eso, de su ignorancia, dice que ofrecía a sus hijos, los pasaba por fuego y morían quemados pensando que los dioses aplacarían su ira y no traería tempestades, no traería plagas, no traería muerte, y que iban a estar prosperados sus campos, y en realidad, lamentablemente, eso no tenía nada que ver con el sacrificio que hacían. Pero la gente constantemente volvía a hacerlo una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Por qué? Porque hay como una necesidad del ser humano, ¿sí?, en querer ver algo tangible. Si yo no lo veo, no lo creo. Entonces, como en el concepto de la energía suprema, del Dios Todopoderoso, de Hashem, del Eterno, como habla el pueblo hebreo, y como desde ahí nace también todo el monoteísmo, por así decirlo. Por eso yo dije, de los romanos aprendimos esto, de los griegos esto, de los persas esto, pero de los hebreos aprendimos qué es el monoteísmo, es decir, la creencia en un solo creador, en un solo Dios. Y de hecho, su decálogo, que muchos dicen los 10 mandamientos, no son solo 10 mandamientos. En la Biblia no habla 10 mandamientos, eso es un resumen, ¿sí? Los primeros 4 mandamientos hablan sobre la relación entre que el ser humano tiene con el Eterno. Por eso el primer mandamiento, amarás a Dios, ¿sí? Y los 6 restantes tiene que ver con la relación entre hombres y hombres. Decía, 2 tablas, 4 y 6, no 5 y 5. Este es un tema que por ahí he discutido con algunos. ¿Por qué? Porque los 6 restantes son entre la relación entre hombre y hombre, es decir, no codiciará, no matarás porque la vida es sagrada. Entonces, por eso, amarás primero, los primeros 4 amarás al Eterno con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Los primeros 4 mandamientos del Decálogo tienen que ver con relación entre el hombre y Dios. Y los 6 restantes es la relación entre los hombres. Por eso es, amarás a Dios, una tabla, y la otra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se encierra, pero había muchos mandamientos más. Esto es un resumen de una ética y una moral elevada para una convivencia mejor. ¿Por qué? Porque cuidaba tu propiedad, porque tampoco la codicia es buena, porque la familia es sagrada, no adulterarás y así, ¿me entiendes? Entonces, ese era el concepto para el israelita o que entendía sobre el tema del Eterno, de sus mandamientos. Ahora, si bien las 3 religiones más grandes del mundo monoteístas nacen de la Biblia, nacen de la Torá, nacen de la estructura de la constitución de Israel que tuvo luego de salir de Egipto, donde cambió la forma de ver las cosas, donde ya no quería vivir un pueblo idólatra, ya no quería vivir con esos pensamientos cautivos que ellos tenían, sino que tenían un concepto más centrado de Dios. Vemos que constantemente los israelitas iban y caían en una y en otro pecado, que eso lo vamos a ver en otra clase, pero así también el ser humano constantemente crea ídolos. Sí, hay un ídolo argentino que jugaba al fútbol y era un semidios, hay una iglesia que maradoriana, o sea, un tipo que juega a la pelota, ¿sí? La gente lo idolatraba y lo veneraba como si fuera lo más grande. Entonces el ser humano tiene esa esclavitud mental, de poder tener algo, de ver, de poder participar, el hombre siempre está siendo fanáticos, el hombre siempre está siendo ídolos de todo tipo de clases. Hay ídolos humanos, hay ídolos que a muchos idolatran a un líder, a un pastor, a un cura, a un sacerdote, a un maestro, a un presidente, a un político. Entonces, tiene ese concepto que por más que esté errado, no, yo igual sigo como un caballo, así, no, pero hizo 1000 cosas, pero no, es lo mejor, es lo mejor. ¿Por qué? Porque lamentablemente, cuando tú caes en la idolatría, se te genera algo en el concepto de tu raciocinio que no te deja pensar y no te deja razonar cabalmente. Mira, yo recuerdo cuando yo era chico, a mí nunca me habían enseñado de religión. Pero una vez mi abuela, hablándole a mi mamá, yo era muy chiquito, habré tenido 7 años, no habré tenido más. Y estaba hablándole a una vecina que tenía una estatuilla que ella veneraba y le ponía velas. Si uno, como quien dice, respeta todo.
Pero mi abuela le decía, mira, mi hija le decía, si tú le pides a esto, tiene ojos y no puede ver, porque esto está hecho por las manos. Le dijo, y yo no me voy a olvidar porque eso me quedó calcado. ¿Sí? Es como el dicho de mi abuelo que decía, una vez al año no hace daño. Me acuerdo de esos dichos que tenía mi abuelo, terrible, pero mi abuelo me acuerdo de esto. Mira, tiene ojos y no ve. Tiene pie y no puede caminar. Tiene mano pero no hace nada ni te saluda. Tiene una boca y no habla. Tiene nariz y no respira. Tiene ojo y no ve. Tiene oído y no escucha. Por ende, esto fue una creación humana y esto no te va a responder. Dice, y me acuerdo que le dijo una palabra así como risueña, le dijo, mira, marca un teléfono, el 1 o 2, dobla tu rodilla y pide al creador que él te va a responder. Yo era chico, estaba entrometido ahí y no me acuerdo por qué estaba, ni me acuerdo, porque tampoco me acuerdo del contexto, pero sí me acuerdo de eso. Y ¿sabes qué? Cuando fui creciendo y fui estudiando la escritura, me di cuenta que hay un texto que habla de eso, y hay un salmo que dice eso. Mira, los ídolos de la gente, ¿sí? Y todo el ser humano, todo lo que crea que es de la creación, fíjate, tiene ojos y no ve, tiene boca y no habla, tiene oídos y no escucha, tiene pies y no camina, tiene manos y no palpa. ¿Por qué? Porque es una creación, es algo creado por el ser humano. Entonces, ahí es el concepto donde uno entiende qué es la idolatría. ¿Sí? Imagínate que los pueblos y tanta gente, hasta hoy en día mucha gente cae en eso, los pueblos han sido tan sacudidos por la idolatría, donde a veces piensan más en la creencia religiosa de los ídolos que en decir, vamos a hacer algo para que esto mejore. Y están esperanzados ofreciendo ofrenda, caminan cuadras y cuadras y cuadras, se rompen las piernas, hacen votos y todo ese tipo de cosas para poder tener una respuesta y piensan que sacrificando algo a los ídolos, ¿sí? Algo a los ídolos, van a conseguir algo. Es como los que hacen los umbandas, dan la muerte, sacrifican gatos, caballo, perro, conejo, no sé, cualquier bicho que tengan por ahí, lo sacrifican, pensando que de esa manera van a poder conseguir una respuesta, ¿sí? Siendo que hay una forma clarísima que los enseña la Biblia, el manual de la vida, y que hemos podido entender que si clamamos al Eterno de todo nuestro corazón y si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y con esto, antes de pasar a las preguntas, quiero terminar esta primera charla. Les comenté que todo lo que hacían las torres, las pirámides y todo lo que vemos en las antigüedades, en toda la arqueología, y ya nombré un montón de lugares, siempre querían acercarse como al cielo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen toda forma de montaña allá arriba. ¿Por qué? Porque allá arriba, en los lugares altos, hacían sacrificios, ofrecían seres humanos, mataban gente, mataban gallinas, hacían un montón de cosas. ¿Y sabes que el salmista dijo algo buenísimo? Y, y miró y dice, alzaré mis ojos a los montes. Y veía donde estaban haciendo todos los sacrificios, donde la gente iba y hacía ponía así sus ofrendas, su confianza, donde iban a prender holocausto a los otros dioses ajenos, ¿sí? Y dijo, alzaré mis ojos a los montes, miraré allá arriba donde toda la gente va, a esas montañas, a esas pirámides, a esos lugares altos para acercarse a lo mejor a una deidad. Alzaré mis ojos a los montes, dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Viene de ahí? ¿De esos altares? ¿De esa idolatría? No, dice, mi socorro viene de Hashem, mi socorro viene del Eterno, mi socorro viene de Elohim, que hizo los cielos y la tierra. O sea, yo miraré a todos los ídolos que están ahí, a toda la gente que se sacrifica, miraré todos los altares que han puesto, pero de ellos no viene mi socorro, porque mi socorro viene del que yo creo, que es creador del cielo y de la tierra. Así que, estimados, esta es la primera clase que vamos a dar sobre la idolatría, sobre la Abodá Zará, sobre el culto extranjero. Luego los vamos a poner ciertos parámetros y ciertas cosas que sucedieron en la Biblia y cómo se fue desarrollando desde el politeísmo al enoteísmo hasta el monoteísmo. Así que agradezco grandemente su presencia, gracias por estar, y en estos 10 minutitos quiero abrir para que puedan hacer alguna consulta sobre este tema, y Marcelo Capobianco, puedes abrir el micrófono para consultar. Ahora sí, Marcelo.
Ahí está. Decía que mucha riqueza de esta literatura, ¿no? Sobre la mesa, cuánta bendición para todos nosotros de todo este repaso que diste, ¿no? Con respecto a la idolatría. Yo no sé si habrá alguna pregunta, pero sí me quedé con algo que dijiste que fue muy importante y que muestra una característica tan diferente de esas deidades que tenían los antiguos con nuestro Padre Celestial. Y hablaste en varias oportunidades de los sacrificios que se rendían a esos dioses y que las personas creían que de esa manera agradaban a los mismos. Y hablaste de sacrificios humanos, de niños, de personas que entregaban su vida creyendo que de esta manera agradecían a esos dioses. Y esto tenía que ver con el trabajo, tenía que ver con esa cultura que ellos tenían. Y si la cosecha era buena, entonces quiere decir que esto venía de parte de los dioses, ¿no? Y entonces ahí es donde hacían un sacrificio. Y la historia cuenta que en estos sacrificios había tanto dolor, tanto llanto, de que se tocaban tambores para tapar el sonido de esos niños que lloraban cuando eran sacrificados. Y claro, parece una novela trágica, pero como nuestro Padre Celestial es tan diferente, profesor, que me viene a la memoria una situación que le tocó vivir a un hombre, y este fue Abraham, que venía de esa cultura donde se sacrificaban a las personas, y que él también tomó a su hijo y fue probado para hacer un sacrificio. Pero el destino de Isaac, y ustedes todos conocen la historia, fue diferente, porque este Padre amoroso, este Dios al que servimos y al que seguimos, no permitió que una vez más existiera un sacrificio humano. Por el contrario, proveyó de un cordero para que sea sacrificado y ocupe el lugar de este niño que seguramente había entrado en crisis al ver que su padre lo iba a sacrificar. ¿Por qué cuento esto? Porque siempre tenemos la oportunidad de mostrar quién es nuestro Padre. Y nuestro Padre tiene una particularidad, es amoroso, es bondadoso, es dador de vida y no la quita. Y qué diferente, ¿no, profesor? Toda la gente cuando no conoce a Dios, las acciones o las actitudes que toman, como esto que sacrificaban a los niños, ¿no? Pero nuestro Dios no necesita de ese tipo de sacrificio, por el contrario, Él está para bendecirnos a todos nosotros. Sí, tremendo. La próxima clase vamos a hablar sobre Sumeria. Hay un libro que está muy bueno, se llama La historia comienza en Sumer, que es muy importante para hablar. Vamos a hablar sobre Ugarit, vamos a hablar sobre Ur de los Caldeos, vamos a hablar sobre Canaán, vamos a hablar sobre los contextos bien abordados sobre Egipto y todo eso, lo que rodeaba a Israel. Y vamos a hablar del relato de Abraham. El relato de Abraham, hay un relato hermoso, pero hay que entender también los distintos dioses cananeos que habían, como el dios El, ¿sí? y como el dios Yahweh o Yahvé, como le llaman algunos, y cómo cambian las palabras en el hebreo y qué significa, eso ya lo vamos a ver en las otras clases, vamos a ver cómo pasa el tema del sacrificio de Isaac, qué sucedió ahí, hay ciertas cosas y ciertos detallitos que están buenardos, que lo vamos a abordar para otra clase. Esto es una clase como introductoria, y como dijiste tú, Marcelo, Dios no necesita sacrificios de absolutamente de nada, menos sacrificio humano, para poder bendecirnos o escucharnos o acercarnos nosotros a Él. No te pide nada, no te pide ofrenda, no te pide dinero. No hay, a ver, esto que vos escuchás a los chantes y che, vamos a ver, date un milagro, dale un milagro para Dios, poné una monedita que Dios te da, vos ponés 10 y te paga el 20%. ¿Te suena? Vos ponés un peso que va a recibir. No, 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 a ver, Dios no es una ruleta. Me había olvidado. No es lotería. El Eterno no es GD. Es decir, Dios tiene su amor, como dice mi estimada María, es un amor incondicional. No te pide nada a cambio. Nada. Absolutamente nada. Entonces, solo que seas sincero. Que puedas decir, che, no puedo solo, necesito tu ayuda. Si sos real, acá estoy.
ayúdame, tendeme una mano porque necesito, ¿sí? Tampoco acercarte como diciendo, che, yo me acerco porque necesito arreglar estas cosas y como que venga, venga, viste como el verdulero, venga, compre barato, venga para acá, acérquese, que acá tenemos todas las soluciones. No, no es así. Pero si te acercas de corazón, vas a ver que en los brazos del Padre va a estar mejor que en cualquier lado. Por eso decía el salmista, mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Mejor es un día estando con las cosas del Eterno que estando muchos días lejos de él. Así que si hay alguna consulta sobre este tema, sobre Abodá Zará, sobre la idolatría, sobre el culto extranjero, sobre la adoración de estatuas, imágenes y la veneración a ciertos ídolos, es bueno, es malo, y ya lo estamos hablando sobre eso, hagan una consulta, no hay ningún problema. Marce. Bueno, pueden abrir sus micrófonos, así preguntan, se sacan dudas, y si no, bueno, simplemente para agradecer. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, parece que fue muy claro todo, profe. Ha sido de tanta bendición que, Buenardo. bueno, hemos aprendido. ¿Sí? Les tengo una noticia. Para esta otra semana los voy a meter en el infierno también. Los voy a llevar Caramba. al Valle del Hijo de Himnón. Los voy a llevar ahí al sur de Jerusalén, ¿sí? a las afueras de Jerusalén, donde se hacían sacrificios de niños y donde se Gema. llevaron al Valle del Hijo de Himnón, que luego fue tomado como basurero, ¿sí? Y que se le conoce como el Geinon o la Yeena, el Valle del Hijo de Himnón, donde un rey que cuando se encontró con la palabra que eso estaba malo, ofrecer sacrificio, ofrecer niños, qué sé yo, dice que se lo destruyó y lo dejó como un basurero. Y en el tiempo del maestro de Jesús, de Yeshua, ¿sí? Del rabino del primer siglo, ellos tenían un concepto que eso era un basural, y ahí es donde se sacrificaba el niño antes, y después toda la basura, animales muertos, estaba ahí, y constantemente se prendía fuego, o sea, siempre había fuego y siempre había gusanos quemándose. Entonces él tomó ese concepto y dijo que todo aquel